Hola a todos, les bendigo. Soy el pastor Carlos Flores y hoy quiero de nuevo compartirte este tiempo de devocional, este devocional que da una vida feliz, que da gozo, que da bienaventuranzas. En verdad he meditado y mi espíritu me lleva cada día a vivir conforme a la palabra de Dios, con la fuerza de Dios. No puedo vivir a menos que tenga tanta fuerza propia que pueda dirigir mi propio destino. Pero la reserva que tengo no me alcanza. La reserva de Dios sí. La fuerza de Dios sí. Mi fuerza no me alcanza. A menos que tenga el control de mi barca. Pero aún teniéndola no puedo tener el control de la corriente de las aguas. Dios sí lo puede hacer. Él tiene el control de la corriente de la mar. Él tiene el control de cualquier objeto que flota. Cuando Dios nos trae en medio de nuestra barca, somos llevados por el viento, somos llevados por la corriente. Los vientos que soplen nos van a servir. Son los vientos que van a empezar a dirigir nuestro camino. Nuestro destino en Dios tiene que ser dirigido a través de su Espíritu Santo, de su palabra. Y en este día, en medio de este tiempo, quiero leerte una palabra que está en Jeremías 44, del 1 al 10. Y el versículo 7 y 8 dice así: Así pues, yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, ¿por qué traen sobre ustedes mismos ese mal tan grande? Porque hacen que muera toda la gente de Judá, hombres, mujeres y niños, y hasta recién nacidos, de manera que no quede nadie. ¿Por qué me ofenden con sus acciones y ofrecen incienso a otros dioses aquí en Egipto, donde han venido a vivir? Con ello van a provocar su propia destrucción y se convertirán en ejemplo de maldición, dice la palabra, y humillación entre todas las naciones de la tierra. Amén. Poder meditar por un momento en la humildad, en el temor a Dios, en el vivir conforme a su palabra. Cuando Jeremías confronta al pueblo en medio de Egipto, está hablándole de las consecuencias de la idolatría. La persona que adora a ídolos se aparta de Dios. La idolatría no es solamente tener una imagen de acera. La idolatría nace del corazón. Cuando la persona adora algo que no sea de Dios, se aparta de Dios y empieza a sufrir consecuencias. La palabra del Señor habla en Santiago capítulo 1, 15. La concupiscencia dice que da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En verdad el pecado trae muerte espiritual y aún muerte física. El pueblo de Israel provocó a la ira de Dios al empezar a ofrecer inciensos a dioses ajenos a Dios, a dioses ajenos al Altísimo, a Jehová. Así que Dios envió continuamente a sus siervos para decirles, para advertirles que no lo hicieran. Mas dice que no quisieron oír. Y puedo ver cómo Dios en este tiempo se sigue moviendo de una manera misericordiosa. Por eso su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él empieza a hablar a nuestro oído. Él empieza a hablarnos continuamente a través de sus siervos, a través del devocional, a través de su palabra, a través de la televisión, a través de las emisoras. Empieza a hablarnos de muchas formas. No hagas esto, no practiques esto. Pero dice que el pueblo no quiso ir y siguieron con su maldad. El pueblo quiso seguir en su rebeldía, quiso seguir en su idolatría. Pero como consecuencia, entonces vino la ira de Dios y cayó sobre las ciudades de Judá y de Jerusalén. Los que huyeron cuando vino eso sobre esas ciudades, huyeron a Egipto, desobedecieron a Dios. Ellos conocían cuál era el precio de la idolatría.
Así que Dios vuelve a advertirles contra ese grave pecado. Jeremías les advierte. Ellos conocían cuál era ese grave pecado que había. He escuchado quienes dicen y hablan acerca del pecado oculto, pero creo que no hay pecado oculto. Creo que cada persona que practica algo que no está siendo luz, que está bajo tinieblas, sabe que practica. No es oculto. La persona sabe cuál es el mal que está practicando. Ahora, entiendo que hay cosas, aun que fallamos, que no sabemos, pero el Espíritu de Dios puede mostrar todas las cosas. Dios les advierte tanto. Ahora, debemos tener profundamente grabado en nuestro corazón cuánto aborrece Dios la desobediencia, cuánto le molesta a Dios la idolatría. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? ¿Cómo vivimos hoy? Vivimos lejos del pecado y de todo ídolo. La idolatría puede ser sus hijos, la idolatría puede ser su esposo, su esposa. La idolatría puede ser el dinero, la idolatría puede ser la comida, la idolatría puede ser su trabajo. Cuando pecamos, cambiamos de lugar. El cambiar de lugar nos evita juicio o nos trae juicio. El cambiar de lugar nos trae bendición o nos evita la bendición. En todo tiempo donde estés, en todo lugar donde estés, no nos podemos esconder. El hombre y la mujer de Dios debe alejarse de todo lo que represente idolatría, de todo lo que ame más a Dios. Debe servir solo a Dios, obedecer solo a Dios. El pueblo que entró a Egipto provocó la ira de Dios ofreciendo incienso a dioses ajenos. El pueblo seguía sin entendimiento, sin humildad ni temor a Dios. Y esta es una de las cosas interesantes, el entendimiento y el discernimiento. No lo podemos dejar debajo de la cama. Debemos ser entendidos en medio de una generación mala, perversa, en medio de un mundo sensual, en medio de un mundo lleno de tantas ataduras. Debemos tener entendimiento y correr de lo malo. Correr, crucificar nuestra carne. Necesitamos la obediencia. Seguía el pueblo en Egipto siendo desobediente por su avaricia. Ahora ya empiezan a llegarles consecuencias. Llegaron a ser una maldición, oprobio de las naciones. Entonces el pueblo espiritualmente estaba enceguecido por haberse apartado de Dios. Continuaban pecando sin cesar. Continuaban pecando sin cesar. Creo que es el tiempo de mantenernos en oración, en comunión con Dios, reconociendo sus advertencias, porque van a venir consecuencias de lo malo. La palabra de Dios dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. ¿Qué causó la maldición? Algo la causó. Algo la causó. No podemos escondernos de los ojos de Dios. Dios está mirando todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Job dijo: mi embrión vieron tus ojos. Muchos de ustedes, aun cuando estaban en el vientre de papá y mamá, cuando sus padres naturales no los querían reconocer, cuando estaban pensando en abortarlos, cuando estaban quizás concibiéndolos en medio de los deseos, de las pasiones, quizás de las drogas, quizás del alcohol. En ese momento Dios estaba ahí metiendo su mano, viéndonos, aun cuando todos nos desechaban. Dios estaba poniendo sus ojos en nosotros para bendecirnos. Los ojos de Dios, nadie se puede esconder. Donde estemos debemos siempre obedecer. No solo por temor, sino por amor, por gratitud, porque Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de que vivamos conforme a lo que Él nos ha dejado. Una de las historias que me impactó, que leí hace poco de un hombre de Dios, era acerca de una isla llamada Kildare, y vivían allí descendientes, habitantes que guardaban tradiciones de miles de años atrás. Y el único medio de contacto con los habitantes
era a través de cartas, a través de correos. Miles de ellos se comunicaban así. ¿Y en qué consistía? Eran botes de correo. Consistía en un pedazo de tronco de árbol donde colocaban una botella con una carta dentro y encima escribían: ábranla por favor. Así que la ataban y cuando sentían los vientos del norte, depositaban ese bote correo, esos botes de correo, los depositaban en el mar, y casi siempre aquellos botes de correo llegaban a su lugar. Casi siempre llegaban al lugar. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que la carta llegara a su destino? ¿Cómo era posible que aquella carta llegara a la persona que necesitaba ser enviada en medio del mar? Y veo que era gracias a la corriente del mar. Esperaban que viniera cierta corriente, echaban los botes de correo y la misma corriente los llevaba a su lugar. Gracias a la corriente del mar. O sea, cualquier objeto que flota es llevado por el viento hasta la costa, a menos que tenga su propia fuerza para llegar a su destino. Y es a lo que voy en este tiempo devocional. A menos que tengas tu propia fuerza, vas a llegar a tu destino. Si no, vas a necesitar la corriente de Dios. Cuando no estás direccionado bajo el Espíritu de Dios y la palabra y humildad y el reconocimiento de lo que te trae el pecado, las consecuencias. Cuando no es Dios el que dirige, cualquier viento te va a servir, cualquier viento te va a llevar, y no precisamente a tu destino, no precisamente donde Dios quiere ponerte, sino que te va a llevar a un lugar. O sea, tu bote, tu carta no va a llegar al lugar indicado. Necesita ser llevado por el viento hasta la costa con la fuerza de Dios, o a menos que tengas tu propia fuerza. Pensemos en nuestro corazón, mis amados hermanos, en este día. No siempre tenemos paz. Para nuestro corazón es importante en qué corriente nos metemos. Para tu corazón es importante en qué corriente le estás metiendo. Sería necedad sentir remordimiento y simplemente preguntarnos: ¿por qué he caído en pecado? Cuando todavía permanecemos en medio de cosas pecaminosas, oscuras, de tinieblas. ¿Por qué he caído en pecado? ¿Por qué estoy en esta situación? Si usted se entrega a pasiones carnales, a deseos, a cosas desenfrenadas, amado hermano, amigo, hijo, tendrá que pasar las consecuencias. La maldición no viene sin causa. Átese a la cruz del Calvario. Si usted está atado con sus manos a la cruz, usted no puede moverse de ahí. Ate su carne, ate su espíritu a la obediencia a Cristo. Y así usted puede dar pasos firmes hacia la piedad y hacia la obediencia a Dios. Así poder llegar a su destino llamado santidad, su destino llamado obediencia, su destino llamado vivir conforme a lo que Dios quiere, su destino llamado humildad y temor de Dios. Les bendigo a todos. Comparte este tiempo devocional. Será de gran bendición para una familia. Un abrazo para todos.